Buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos a todos aquellos que ya quieran irse conectando para ir escuchando la palabra de Dios este día, viernes. Sí, nos reunimos con el grupo de jóvenes y todos aquellos que tengan hambre de la palabra de Dios. Ya están avisando a todos aquellos que tienen ya su conexión lista. Dice, espera, estamos avisando a más seguidores que se unan a tu video. Bueno, es la palabra de Dios la que vamos a escuchar. Siempre buscamos de Él, para Él toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás, mi amada hermana Marinita? Dios te bendiga muchísimo. Bendiciones para ti, Marinita. Me da siempre mucho gusto ver tu nombre en la pantalla, en las primeras filas. ¿Cómo estás, Alice? Qué gusto, ya estás aquí, lista para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente, porque Dios siempre tiene una palabra para todos aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para todos, ¿sí? Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a esperarnos un minutito más, ¿verdad? Para que se conecten aquellos que están listos para escuchar la palabra de Dios. Y estamos listos y esperando que se conecten. Kalina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tardes apenas, ¿verdad? Son las 6 de la tarde. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Qué gusto ver tu nombre también. Estuve a punto de llamarte, pero entre una y otra cosa no lo pude hacer, pero a la brevedad lo hago. ¿Sí, Pati? Estoy muy atenta de eso. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues podemos ir orando y dándole gracias a Dios por lo que Él va a hablar con cada uno de nosotros. ¿Les parece? Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta tarde, Señor. Traemos ante ti todo pensamiento, Señor, todo afán, cualquier situación, Señor, que nos distraiga de estar en tu presencia, escuchando y creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, por este hermoso y precioso grupo de jóvenes y todos aquellos que escuchan y tienen hambre de tu palabra, Señor, y se deleitan en tu presencia, Señor, como cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de remanso, Señor, de paz, de deleite. En ti descansamos, Señor, porque tú eres nuestro descanso, tú eres nuestra paz. Tú eres, Señor, el todo en nosotros. Te damos gracias, bendito Padre, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola Nati, ¿cómo estás? Qué gusto que estás aquí, me da mucho gusto. Gracias a Dios. Gracias, Kalina, gracias, Patti. Bueno, entonces vamos a ir viendo nuestra clase, ¿sí? Gracias a Dios, Nati, siempre es un gusto verte. ¿Sí? Bueno, vamos por favor a Primera de Timoteo, nuestra Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo 4, 12. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dios dice a todos los jóvenes, no importando la edad que tengan, ¿sí? Dice así, que ninguna persona tenga en poco tu juventud.
Tú eres lo suficientemente joven, lo suficientemente inteligente, eres lo suficientemente capaz de seguir al Señor Jesús, aunque seas una persona muy joven. ¿Sí? Es mejor buscar al Señor en este tiempo, ¿sí? Para que las decisiones que tomes sean decisiones que van a trascender durante toda tu vida. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es importante saber que aunque seas joven, tienes la capacidad en el Señor de ser un ejemplo para los creyentes y también para los que no son creyentes, ¿sí? Creyentes en la fe de nuestro Señor Jesús. Dice así, Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Tu conducta debe ser ejemplar, ¿sí? Amor, el amor que Dios depositó también en tu corazón, ¿sí? Dios ya depositó el amor de Dios en tu corazón. Entonces tú puedes compartir el amor de Dios, aunque seas una persona muy joven, ¿sí? En espíritu, ¿sí? Fe, ¿sí? Fe y pureza, ¿sí? Es importante que los niños, que los jóvenes siempre tengan como un modo de vida que ante cualquier situación que se encuentren, en algún apuro que haya, siempre ellos deben de saber, tú debes de saber, ¿sí? Que puedes orar, que puedes buscar de Dios y aunque seas muy joven, Dios te va a escuchar. Aunque seas un niño o una niña, Dios te va a escuchar porque tus oraciones son importantes para Dios, ¿sí? Tus oraciones son muy importantes para Dios. Entonces, tú debes de saber que tú puedes acercarte también a Dios confiadamente, no porque eres un niño Dios no te va a escuchar, al contrario. El Señor siempre ha dicho, lo dice y está escrito, dejad que los niños se acerquen a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Una vez escuché a una persona decir que su hijo era demasiado joven para comprometerse con Dios. Y sentí un fuerte dolor en mi corazón al escuchar esas palabras. Su hijo era demasiado joven para comprometerse con Dios. Dije, ay, no sabe lo que dice. Él es lo suficientemente joven para comprometerse con Dios. Sí es lo suficientemente joven para comprometerse con Dios. Los grandes predicadores de la historia de nuestros tiempos contemporáneos y en los tiempos pasados recibieron al Señor Jesús en su edad joven, cuando tenían 8, apenas 10, 12 años de edad. A esa edad nacieron de nuevo, tuvieron un encuentro con Dios a una temprana edad. Buenas tardes, Linda. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas tardes. Entonces nunca se es lo suficientemente joven para tener un encuentro con Dios, ¿sí? Así que mientras más joven se es para recibir al Señor Jesús en su corazón, mucho mejor será para toda su vida. Es la decisión más importante. Los niños son muy sensibles a la palabra de Dios. Los niños le creen a Dios. Es más, recordemos que Dios dijo, que es el Señor Jesús, dijo, y si tuviéramos fe como un niño, ¿sí? Nos desafía con la fe de los niños. Los niños creen de una manera sencilla, de una manera natural. Así debemos de creer nosotros a Dios. Hola Cassandra, ¿cómo estás? Qué gusto que estás aquí. Me da mucho gusto. Entonces, ¿sí? Tú eres una persona joven, pero eres lo suficientemente capaz para tomar la decisión de seguir a Cristo, ¿sí?
Hay aquí en Valle de Bravo hay un niño, ¿sí? Que a sus escasos 5 años, le gustaba mucho que entonáramos una canción. Digo, le gustaba, porque ya no lo hemos visto por causa de la pandemia y que ya no nos congregamos, ya no nos reunimos presencialmente. Yo espero y oramos por ellos para que sigan permaneciendo en el Señor. Su canción favorita es He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Su canción favorita. Y entonces a él le gustaba que yo tocara el piano, bueno, el teclado, y él corría con la Biblia. He decidido seguir a Cristo, y los demás niños iban corriendo detrás de él. Y de verdad, él estaba haciendo confesiones de fe. He decidido seguir a Cristo a la edad de 5 años. Fíjate, 5 años, qué maravilla. Qué maravilla, que Dios bendiga grandemente a ese pequeño niño que decidió y ha decidido seguir a Cristo. Si a esa edad se puede tomar esa decisión, tú que tienes 8, 10, 12, 14, 18 años, tú puedes decidir seguir a Cristo con todo tu corazón y será la mejor decisión de toda tu vida, de toda tu vida. Hola Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Entonces dice nuevamente, primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y pureza. Sí, consérvate puro, consérvate pura para el Señor. Sí, versículo 13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, que era un joven en aquel entonces, ocúpate en la lectura. Sí, ocúpate en la lectura. No había en aquel entonces, un poco más, o cerca de 2000 años más o menos, sí, no había internet. Entonces le decía, ocúpate de la lectura, lee las escrituras. No había ni luz eléctrica, sí, estaban con unas velitas, unas antorchas, y ahí estaba Timoteo ocupándose de la lectura de la palabra de Dios. Eran manuscritos lo que había, sí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, eres lo suficientemente joven, inteligente, ¿sí? Has sido capacitado para tomar buenas decisiones. Y la decisión más importante de toda tu vida es seguir a Cristo y hacerlo tu Señor y tu Salvador. Amén. Hola Priscila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tu Señor, tu Salvador. Amén. Fíjense, vayamos al Salmo 119. Aquí hay una escritura muy importante que nos da mucha revelación, el Espíritu Santo, acerca de esta palabra de Dios. 119, versículo 9. 119, versículo 9. Dice el Señor. Salmo 119, versículo 9, y vamos a leer del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Todos en esta tierra caminamos, andamos en un camino de vida. Gracias a Dios que todos nosotros caminamos ya en el camino del Señor. ¿Sí? Muy bien. Y aquí dice, ¿con qué limpiará? ¿Con qué se va a limpiar? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué hará? ¿Saca una escoba y barre para pasar por ese camino limpio? Pues de alguna manera, sí. Y dice aquí, con todo, nuevamente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando un joven obedece
La palabra de Dios durante su vida está limpiando su camino, porque el mundo está muy contaminado con muchas cosas. El mundo ofrece muchas cosas y muchas cosas malas. Entonces, ¿con qué va a limpiar? ¿Con qué vas a limpiar tu camino? Con obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Fíjense, no dice con medio corazón o con un cuarto del corazón, con todo el corazón, es decir, en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Busca a Dios. No le dejes a Dios un reservado especial para ti. Con todo tu corazón busca a Dios en todas las áreas de tu vida. Hola Lore, buenas tardes, ¿cómo estás? Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes, sí, aquí el salmista le está diciendo a Dios, no me dejes desviarme de tus mandamientos, ¿sí? La palabra de Dios es lo que mantiene a un joven en un andar, en un caminar limpio en este mundo. ¿Sí? Gracias a Dios que el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón. Entonces, cuando algo no está bien, el Espíritu de Dios te lo va a revelar. Pero si tú conoces la palabra de Dios, ¿sí? Él te va a revelar conforme al conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios. ¿Sí? Nuevamente, aquí dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado, dice este joven. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Sí? En mi corazón, dice esta joven, he guardado tus dichos. En mi corazón, Señor, he guardado tu palabra. Guarda en tu corazón la palabra de Dios para no pecar contra Él. ¿Sí? Nuevamente, dice aquí, en mi corazón, le dice este joven a Dios, he guardado tus dichos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Sí? Entonces, aquel joven que escucha la palabra de Dios y camina a la luz de ella en este mundo, con eso va a limpiar su camino. Sí, con eso va a limpiar su camino. ¿Qué tal, Jesús García? Muy buenas tardes, bienvenido. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12, Salmos 119, versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, es decir, enséñame tu palabra. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Sí? Este es un joven que transmite lo que recibe de Dios a otros jóvenes o a otras personas que están cerca de él. Por eso dice, con mis labios, dice este joven, he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Es una manera de meditar, es repasar la palabra de Dios, pidiendo discernimiento, revelación a Dios para guardarla en nuestro corazón y no olvidarla, para que sea parte de ti. Sí, la palabra de Dios debe ser parte de tu vida. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? No siempre papá y mamá van con él o con ella a la escuela, ¿sí? Algunas reuniones de jóvenes, donde se platican infinidad de temas
¿sí? Infinidad de temas. Hay aquí mosquitos que andan por aquí. Ok. Gloria a Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Amén. Alabado sea Dios. Cuando la palabra de Dios la recibes en tu corazón como el consejo de Dios, cuando se te presenta una u otra situación, tú sabes qué hacer porque tienes el consejo de Dios, ¿sí? Y tú vas a tomar las mejores decisiones, puedes decir sí o no, ¿sí? Determinante ante una invitación, ante una sugerencia, ante un engaño del mundo que quiere desviarte del camino del Señor, porque tú sabes que el camino del Señor es el andar diario de toda tu vida. ¿Sí? Si quieres tener una vida, una buena vida aquí en la tierra y alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos, que Dios te tiene reservada en los cielos, es necesario que camines a la luz de la palabra de Dios. Dios te va a guardar a través de su palabra, pero tú la debes de recibir como lo que es la palabra de Dios. Y Dios siempre está a tu favor, quiere tu bien, no quiere tu mal. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son mejores que los nuestros. ¿Sí? Así que no te desanimes, no te desanimes, sigue al Señor, ¿sí? Sigue al Señor. Si te desviaste en un momento, bueno, es el tiempo de volver al camino del Señor, pero porque tienes la convicción que es lo mejor para ti, no porque es una condicionante o no porque alguien te obligue. Tú ya puedes tomar esa decisión por ti mismo, por ti misma y seguir a Cristo todos los días de tu vida. Amén. Todos los días de tu vida. El mundo está muy contaminado y cada día las cosas se ponen peores. Cada día las cosas se ponen peores y no te debes de acomodar al mundo. Cada día la maldad se está manifestando más y más y más. Y las cosas malas del mundo quiere que tú y yo las veamos como buenas y que seamos tolerantes con las cosas malas. Pero no podemos llamarle bueno lo que Dios llama malo. ¿Sí? Ni podemos llamarle, bueno, cada quien su vida, sí, cada quien su vida, por supuesto, pero las cosas del mundo no deben de tener acomodo en tu vida. Amén. No deben de tener acomodo en tu vida. La palabra de Dios es como una lámpara que te va a alumbrar el camino por donde vas. Si aquí mismo en el Salmo 119, versículo 105, dice así, nunca lo olvides. Fíjate lo que dice Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Si tú llevas como lámpara la palabra de Dios, no tropezarás. Si tú llevas como la lámpara de tu andar diario la palabra de Dios, ¿sí? No te desviarás del camino del Señor, porque la palabra de Dios es luz en tu corazón. Amén. Y nada ni nadie te va a separar de Dios. Gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Vamos a otra cita bíblica. Miren, vayamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2,
versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Aquí hay otro consejo para todos los jóvenes, ¿sí? Y para todos los demás también. Yo lo tomo como un consejo también para mí, porque la palabra de Dios es para todos, pero está dirigido en este caso a los jóvenes, pero también para todos los demás. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice así: huye. ¿Sabe lo que significa la palabra huye? Significa córrele, escápate, échate a correr. ¿Sí? Si tú fueras en el parque, te encontraras un tigre de Bengala y viene caminando hacia ti, ¿qué harías? Ay, ¿te esperas a acariciarlo o te echas a correr? Sabiendo que es pasando una barda, cierras la reja y el tigre se queda de aquel lado. Bueno, así como te echarías a correr porque hay peligro, ¿sí? O sale un cocodrilo por ahí en el bosque de Chapultepec, cosa que nunca vas a ver, espero, y de repente sale un cocodrilo de por ahí del lago, ¿qué haces? ¿Esperas a ver cómo es? ¿No te echas a correr? Seguro que te echas a correr. Bueno, entonces, dice aquí en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles, de esos desenfrenos que generalmente tienen algunos jóvenes, no todos, ¿sí? Huye también de las pasiones juveniles. Una pasión es tener un apetito desenfrenado que no se puede tener por las cosas de la carne, ¿sí? Las cosas de la carne. Huye también de las pasiones juveniles. Huye. ¿Por qué? Porque la pasión juvenil te puede cautivar. Entonces, huye, córrele. Y sigue, a esa sí sigue, la justicia, las cosas que son rectas. La fe, sigue la fe en el Señor Jesús. Sigue el amor que fue derramado en tu corazón, compártelo con otros, el amor de Dios. Y la paz, sigue la paz con los que de corazón limpio, con otros que como tú tienen el corazón limpio, invocan al Señor. Nuevamente vamos a leerlo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio, es decir, con aquellos que son como tú, que tienen un corazón limpio, invocan al Señor Jesús. ¿Sí? Gloria al Señor. Y entonces, huye, échate a correr. Una pasión, aquí tengo una descripción, es un deseo vehemente y perverso, desenfrenado hacia los apetitos insaciables de la carne. Apetitos insaciables de la carne. ¿Y cuáles son esos apetitos insaciables de la carne? ¿Cuáles son los apetitos de la carne? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Cómo saber cuáles son los apetitos de la carne? Aquí están, miren. Vamos, por favor. Qué mejor que Dios sea el que explica todas las cosas. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5:19. Dice así. Hola Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, se exhiben, se notan, no se pueden esconder las obras de la carne. ¿Sí? ¿Qué son? Una obra de la carne, adulterio, fornicación, obras de la carne, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
Pleitos. Cuando alguien se está peleando con otro, se está manifestando su carne, lo que tiene en su carne. ¿Sí? Todos tenemos una carne. Esta carne se quiere manifestar, tiene apetito, tiene deseos. Los celos es un fruto de la carne, es un deseo de la carne. Las iras. La ira es un enojo que no se puede controlar. Cuando empiezan a volar las macetas y empiezan a volar los zapatos y empiezan a volar que ya no se puede tener el enojo, ya se descontroló y empiezan a volar los libros y los platos y todo eso, eso es una ira. La contienda, lo mismo, pleitos, disensiones que son discusiones, nadie se pone de acuerdo. Las herejías, ¿sí? Las envidias es una obra de la carne, se manifiesta. Aquellos niños que se enojan porque a los primos les regalaron una bicicleta más grande. Ay, yo quería esa bicicleta grande y me dieron la chiquita. ¿Sí? Esa es una obra de la carne. ¿Cuántos niños no tienen ni una bicicleta, ni una pelota y te tocó la bicicleta mediana? Pero tú querías la grande y te enojas. Esa es una obra de la carne, por ejemplo, ¿no? Los homicidios, ¿sí? Las borracheras es una obra de la carne. Las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales Dios dice, os amonesto. Dios llama la atención acerca de estas cosas. Dice, os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. No van a estar en el reino de Dios aquellos que practican estas cosas. Ahora imagínate una pasión juvenil, ¿sí? Es un deseo vehemente, así que no se puede detener, perverso, desenfrenado hacia esos apetitos insaciables de la carne. ¿Qué se hace en esos casos? Si alguien está cautivo de una pasión de esta naturaleza, ¿qué se debe de hacer? ¿Sí? Mira, está escrito en la palabra. Vamos al libro de Tito. Gracias, Señor, porque nos guía, ¿verdad? Dios nos guía en todas las cosas. Alabado sea el Señor. Bueno, si un joven tiene eso, puede ser. Entonces, ¿cómo puede salir de eso? Aquí lo dice. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, ¿sí? El favor de Dios que está sobre tu vida, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, es decir, a todas las personas. Así como se manifiesta la obra de la carne, ¿sí? Se manifiestan nuestras obras de la carne, de toda la humanidad, de todos, porque algunos tienen de una manera y otros tienen de otra manera, y todos estamos llevando cautivos todas esas cosas a la obediencia a Cristo. Y dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado, también el favor de Dios se manifiesta, pero a favor de todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, palabra clave, renunciar a la impiedad, a todo lo que es malo y perverso, y a los deseos mundanos, a los deseos que tienen las cosas del mundo, ¿sí? A los deseos de la carne, también significa ahí. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, se tiene que tomar una decisión para salir de estas cosas. Entonces, si un joven está padeciendo de esto, tiene que tomar una decisión.
porque esto lo está llevando a destrucción. Estas pasiones juveniles desenfrenadas, ¿sí? Estos deseos vehementes, esos apetitos insaciables de la carne. ¿Qué se tiene que hacer? Bien, Dios dice, renuncia a eso. Renunciar. Es decir, hay que hablar. ¿Sí? Hay que hablar. ¿Y en dónde hablo? Puedes hacerlo en tu habitación, ¿sí? Tomas tu Biblia, ora y te hincas, le dices al Padre que vas a hacer una oración de tu corazón, ¿sí? Y que quieres renunciar a ese deseo, a ese apetito vehemente de una pasión juvenil, de esa obra de la carne que se está manifestando tal vez en tu vida. Entonces tú te hincas, le pides a Dios que te ayude, ¿sí? Y entonces, ahí en la presencia de Dios en oración, renuncias llamándole a eso, ¿cómo se llama? ¿Sí? No sé, tú sabes, ¿sí? Puedes renunciar. Si yo renuncio a, no sé, a lo mejor te gusta la bebida, ¿no? Y es un deseo de la carne. Entonces dices, bueno, Padre, yo quiero renunciar a esto que me está haciendo mucho daño y renuncio, Padre, en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús, renuncio al deseo vehemente del alcohol en mi vida, lo echo fuera, ¿sí? Aquí dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero además es muy importante que lo que estés orando, lo estés creyendo. Es decir, lo oras con tu voz audible, ¿sí? Porque Dios quiere oír, ¿sí? Pero también el adversario lo tiene que oír. Entonces tú lo tienes, y tú también lo tienes que oír, pero lo tienes que creer. Lo tienes que creer. Y cuando tú crees lo que estás orando y sabes que Dios te está escuchando, ¿sí? Entonces aquí dice, vivirás en este siglo justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Son oraciones de fe, ¿sí? Y además, cuando hay un verdadero arrepentimiento, tienes que dar un fruto de ese arrepentimiento. ¿De qué manera? Bueno, si hay una adicción hacia cualquier situación, tú tienes que, ya una vez renunciando, ya no debes de acercarte a eso, ¿sí? Ya no te debes de acercar a esa situación que te lleva a pecar, ¿sí? Pero sí es importante renunciar, como dice aquí la Escritura, está escrito en la palabra de Dios, esto es bíblico. Por eso dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Amén. Esto es bíblico, es verdad. Aquí hay otra cita bíblica, ¿quieren verla? Está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2. Si quieren tomen la nota. 2 de Corintios 4, 2. Hola, ¿cómo estás, Charito? Buenas noches. Dice así, antes bien, renunciando. Aquí está también, chéquenlo. Ya tenemos 2 testigos. Antes bien, renunciando a lo oculto, porque estas, vamos a decirlo, pasiones juveniles o deseos vehementes, perversos que alguien pudiera tener hacia algo, ¿sí? Hacia alguna situación, por ejemplo, algunos chicos, un ejemplo, ¿no? Algunos chicos por curiosidad o por alguna situación adversa cayeron en la pornografía,
y no pueden dejarlo. Es necesario renunciar a esto, renunciar, ¿sí? Tú puedes salir de esas cosas, ¿sí? Por eso dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Ese tipo de revistas, ese tipo de situaciones generalmente están escondidas. Esas no se ponen en las mesas de centro de una sala. Están escondidas porque eso no es correcto, ¿sí? Y dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Entonces, si es necesario renunciar a todo lo oculto y vergonzoso delante de Dios, arrepentirse delante de Dios y caminar en sentido contrario, ¿sí? Esa situación que es espiritual, que es un asunto de la carne, el diablo puede oprimirte en la carne en estas situaciones, y a veces cuando hay una debilidad pues se reacciona a esas manifestaciones de la carne, ¿sí? Pero tú puedes salir de eso cuando renuncias a eso, te arrepientes delante de Dios, ¿sí? Y caminas en sentido contrario a todo eso. Amén. Entonces por eso ahora entiendo por qué la palabra de Dios dice, en 2 de Timoteo 2:22, huye, huye, échate a correr, ¿sí? De las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con todos, es decir, con todos aquellos, con los que de corazón limpio y puro invocan al Señor. Únete a todos aquellos hermanos, ¿sí? Que son como tú eres, con un corazón limpio, ¿sí? Y que buscas de Dios con todo tu corazón. Amén. Sepárate de las personas que te están llevando a todas estas cosas que te contaminan, ¿sí? Y te perturban, y tú sabes que eso no viene de Dios. Dios siempre, siempre te dará una salida. Y cuando tengas la salida que Dios te va a dar, siempre huye de todas estas cosas. No te dejes contaminar, ¿sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer la palabra de Dios. Amén. Con fuertes convicciones en tu corazón. No es que Dios te diga, Dios te prohíbe estas cosas, aunque sí, de alguna forma Dios dice que nos los ha dicho de una y de otra manera, ¿sí? Que dejemos cualquier situación adversa a la palabra de Dios, ¿sí? Eso es verdad, pero debe de ser en tu corazón una fuerte convicción. Si es una fuerte convicción, nadie te va a mover, porque es más grande lo que está en ti, el Señor Jesús, que cualquier situación que el mundo te quiera ofrecer y quiera desviarte del camino del Señor. Cuando tú le has pedido perdón a Dios, cuando tú te has arrepentido delante de Dios y has renunciado voluntariamente a cualquier situación de esa, si es que la tuvieras, igual y estás bien, pero tal vez Dios está hablando a alguien que está escuchando con suma atención y no sabe cómo salir de esa situación. Pero tú puedes salir de esa situación, primeramente porque eres hijo de Dios, ¿sí? Y no hay nada que Dios no te pueda ayudar. Tú confía en el Señor, ¿sí? Hace poco un joven me decía, le dije, ¿cómo te gustaría que fuera el Señor Jesús? Y para que tú estuvieras siempre con Él. Y él me dijo, alguien que yo quiero tener a alguien a quien tenga yo mucha confianza, ¿sí? Entonces, bueno, pues el Señor Jesús es alguien a quien tú le puedes tener muchísima confianza. Él no te va a juzgar, Él no te va a criticar,
Él te va a ayudar, te va a levantar y te va a decir cómo salir de las situaciones y te va a apoyar y te va a fortalecer en tu hombre interior para que tú puedas salir de todas esas situaciones, ¿sí? Porque dice también la palabra, diga el débil, fuerte soy en Cristo. Amén. Así que tú puedes salir de cualquier situación de este tipo también, ¿sí? Cuando tú quieres andar en un caminar con el Señor. Y puedes, sí puedes, sí puedes. Con la palabra de Dios limpiarás tu camino. Amén. Él es lo mejor para tu vida. Lo mejor que te ha pasado es conocer al Señor Jesús. Pero síguelo conociendo. No te quedes en la presentación. Les presento al Señor Jesús. Sí, pero ¿ya lo conoces? Conócelo. Sé su amigo. Que Él sea tu amigo. Amén. Sé tu amigo y que Él sea tu amigo. Una estrecha amistad con Él. Antes de tomar una decisión, cualquier decisión, pregúntale a Él. Él es el admirable consejero. Él quiere lo mejor para ti y te va guiando en este mundo a través de su palabra que te revela su Espíritu Santo. Amén. Para prepararte para que tengas una buena vida aquí en la tierra. ¿Sí? Él dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Él no ofreció un lecho de rosas, pero sí prometió nunca dejarte. Y eso es glorioso, porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Así que no estás solo, lo tienes a Él. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cómo andamos de tiempo? Muy bien, vamos a ver una cita más. Tito capítulo 2, versículos 6 y 7. Tito capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, sean cautelosos, tengan buen juicio. Amén. Dice aquí versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, no seas desbocado, ¿sí? Frénate, párate, piensa bien lo que vas a hacer. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te aconseja? Tienes dos caminos, o tu admirable consejero, que es el Espíritu Santo de Dios que también mora en ti, ¿sí? Tu consejero, o la corriente del mundo. Todos siguen la corriente del mundo. Ese es el camino ancho que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Y tú vas caminando bien por ese camino estrecho que lleva a la vida eterna, ¿sí? Presentándote tú con todo como ejemplo, sé un ejemplo de buenas obras, porque también se puede ser un ejemplo de malas obras, pero tú sé uno de buenas obras, ¿sí? En la enseñanza. ¿De cuál enseñanza? La palabra de Dios. Muestra con tu vida integridad, seriedad. El hecho que seas serio o seria no significa que eres aburrida, o que eres aburrido. No, pues los jóvenes cristianos, pero los cristianos nacidos de nuevo, deben ser las personas más alegres, porque sabes, ellos saben, tú sabes quién eres, hijo de Dios, del Dios vivo que creó los cielos y la tierra. Eso te debe de dar un gozo sobrenatural, Dios de tu lado. Cuando voltees al cielo y digas, ay, mi Padre hizo este cielo, y veas las montañas y digas, mi Padre hizo estas montañas, y veas toda la creación y digas, mi Padre hizo todo esto. Eso es para que estés
lleno de gozo y seas la persona más alegre porque sabes que eres hijo del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Todos los campos y los vallados que hay, todos son tus jardines. ¿Sí? Aleluya. El mar es tu piscina. La creó tu Padre. ¿Sí? ¿Te das cuenta quién es tu Padre? Gloria a Cristo Jesús. Entonces dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. No dice que seas aburrido, ¿eh? Palabra sana, habla palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes los jóvenes. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ser sensato, ¿sí? Es ser prudente, cauteloso. No respondas por responder. Antes de decir algo, piensa, sé prudente, sé sabio, ¿sí? Cuida tus palabras son semillas que producen según su especie, ¿sí? Hoy tienes lo que declaraste ayer y mañana tendrás lo que declares hoy. Tú eres hijo de Dios, hijo del Dios vivo y verdadero. Tú eres hijo de Dios y como tal te debes de comportar como hijo de Dios. Si es que eres hijo de Dios, y yo creo que sí lo eres. ¿Sí? Yo creo que sí lo eres. Sé un ejemplo a seguir. Amén. Que seas un ejemplo a seguir. Todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para que su nombre sea glorificado. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar la próxima clase, ¿sí? Oremos por la vida de todos nuestros jóvenes, que Dios los guarde en su palabra, ¿sí? Vamos a orar por todos los jóvenes, ¿les parece? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos delante de ti, Señor, a todos los jóvenes de estos dos rebaños, en México, en Valle, todos nuestros jóvenes que son tus jóvenes, Señor. Te rogamos, bendito Padre, que todos sean llenos del conocimiento de tu palabra. Llénalos, Señor, de gracia y de verdad. Guíalos, Señor, en tu camino, Padre. Dales sabiduría que viene de lo alto. Revélales, Señor, los misterios de tu reino. Revélales tu amor en las Escrituras. Ayúdalos, Señor, a limpiar su camino, siendo obedientes a tu palabra, escuchando con mansedumbre tu consejo, Señor, para que ellos lo guarden en su corazón. Bendito Padre, llénalos con tu Espíritu Santo. Quita de ellos, Señor, todo lo que les estorbe, bendito Padre, que los aleje de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Suple sus necesidades, Señor. Suple a sus padres, bendito Padre, para que puedan ellos, Señor, darles un consejo sabio y prudente. Puedan guiarlos también a través de tu palabra. Guárdalos de todo mal. Líbralos, Señor, de gente perversa, de espíritus inmundos, Señor, que quieran atormentarlos. Llévalos a toda verdad, Padre, establécelos y arráigalos en tu palabra. Te lo pedimos, Padre, y que nada ni nadie los aparte de ti, bendito Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelos, Señor, abundantemente. Nosotros los bendecimos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y creemos firmemente, Señor, que ellos, Señor, están creciendo en tu palabra y son oidores y hacedores de tu voluntad. Guíalos, Señor, a tu propósito eterno, Señor.
en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy viernes tuvimos la clase para jóvenes y para todos aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios. Mañana tenemos la reunión de oración a las 7 de la noche y el domingo tenemos el servicio general y el pastor va a dar instrucciones para las 2 siguientes semanas de vacaciones. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. A Cristo la gloria y que tengan una muy bendecida noche. Que cenen rico con toda la familia y que Dios los siga bendiciendo. ¿Sí? Les mandamos un fuerte y cariñoso abrazo a todos. Bendiciones para todos. Gracias, Pris. Gracias, Araceli. Gracias, Linda. Bendiciones para todos mis amados hermanos.